Buenos días, amada familia en la fe. El devocional de hoy para julio 14 se llama Fe Humilde. Y el texto base es Habacuc capítulo 2:4. Así es el orgulloso en él. Su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. A menudo nos preocupamos por comprender grandes cosas. Centramos nuestra atención en científicos, académicos y expertos y, por supuesto, con frecuencia necesitamos sus ideas. Pero como creyentes debemos recordar que, en última instancia, vivimos por fe, no por percepción humana. La Biblia describe como orgulloso a quien cree que puede afrontar por sí mismo la vida y la muerte. Personas así consideran la idea de inclinarse ante Dios como ridícula e innecesaria e inútil, y están dispuestas a despreciar a quienes deciden hacerlo. Por el contrario, los justos no buscan en sí mismos todas las respuestas. Ellos humildemente viven por fe, Habacuc 2:4. Creen lo que Dios dice, simple y únicamente porque Dios lo dijo. En varias ocasiones en el Nuevo Testamento vemos que se hace referencia al principio esencial en este versículo. Pablo, por ejemplo, al escribir a la iglesia de Éfeso sobre lo que significa conocer a Dios, recuerda las palabras de Habacuc. Dejó claro que Dios da su justicia como un don de gracia a través de la fe, no como algo que ganamos por nuestras buenas obras, Efesios 2:8-9. Su carta a los romanos puede verse como una exposición de este texto de Habacuc. En el Evangelio le dijo a la iglesia en Roma: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Jesús habló de nuestra necesidad de una fe humilde en su parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, Lucas 18:9-14. El fariseo se jactaba no de ser como los demás. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Versículo 11. Su alma estaba hinchada de orgullo, pero el recaudador de impuestos reconoció que era un pecador y buscó la misericordia de Dios. Jesús dijo: este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Versículo 14. El alma orgullosa presentada en esta parábola, en la profecía de Habacuc, puede fácilmente ser un retrato tuyo y mío. Nos resulta más fácil vivir de la sabiduría y el esfuerzo humano que de la fe en Dios. Nuestro estado natural es envanecernos, no humillarnos al pie de la cruz. Cuando tenemos una visión grande de nosotros mismos y una visión pequeña de Dios, debemos recordar que la humildad del corazón proviene de la conciencia de quién es Dios realmente. Oh, adorad al Rey, todo glorioso en lo alto. Oh, canta con gratitud su poder y su amor, nuestro escudo y defensor, el anciano de días, pabellón del esplendor y ceñido de alabanza. Canta más de su grandeza que de la tuya, más de su poder que el tuyo. Vive para su alabanza, más que para la tuya, y conocerás la gloria, la gloriosa libertad y paz de la vida de la humilde fe en Dios que te ama y perdona y salva. Para profundizar, Romanos 1:1-17. Bueno, querida familia, el devocional, como leíamos inicialmente, es un devocional que nos confronta con una realidad de nuestra vida, nuestro querer en este viejo hombre depender de nuestras fuerzas y de nuestra sabiduría más que de Dios. En Habacuc, y les voy a leer desde el versículo 1, así lo expresa: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tabla, para que corra y el que leyere en ella, aunque la visión tardara por un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta no se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, en un mundo lleno de incertidumbre, injusticias y crisis, el profeta Habacuc
clama a Dios con preguntas profundas. ¿Por qué permite el mal el justo? ¿Hasta cuándo callará ante la opresión? La respuesta divina no solo transforma la perspectiva del profeta, sino que dejó un principio eterno que resonará a través de la historia, incluso en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Este versículo no es solo un consuelo, mis queridos hermanos, sino un llamado radical a confiar en Dios cuando las circunstancias parecen contradecir su carácter. En esta mañana exploraremos cómo esta verdad puede sostenernos en medio de las tormentas de la vida. El soberbio es como una nave que confía en su propio timón, pero el justo despliega las velas de la fe para que el viento de Dios lo guíe. Hermanos, la fe es un concepto central en la vida cristiana. Dice que sin fe es imposible agradarle a Dios, pero su auténtica esencia a menudo se malinterpreta. No es una herramienta para alcanzar poder, éxito o superioridad moral, sino un don de Dios que nos lleva a la humildad, en total dependencia en Dios y quién es Dios. Habacuc vivió en un tiempo de perversión moral, violencia e injusticia, como lo vemos el día de hoy. El capítulo 1, del 2 al 4, así lo expresa. Como profeta, clamó a Dios preguntando por qué permitía tal maldad. La respuesta del Señor no fue lo que él esperaba. Dios anunció que usaría a los babilonios, un pueblo aún más impío que ahí mismo Israel, para juzgar a Judá. Esto lo dejó a Habacuc confundido. Y la respuesta de Habacuc fue: ¿por qué toleras a los malvados? El versículo 13 del capítulo 1. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En este versículo no solo consoló a Habacuc, sino que se convirtió en un pilar de la teología bíblica. Los textos Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá, nos muestra que la fe en Dios nos lleva a una dependencia total en quién es Dios. Y esa dependencia nos lleva a ser humildes. Dice la Biblia, la palabra del Señor, de que Él resiste a los soberbios y acerca a su Dios los humildes. Miremos entonces la fe como dependencia radical. Habacuc clama a Dios ante la injusticia. La respuesta divina anuncia un juicio, pero también promete de que en medio de la crisis el justo vivirá. Dios contrasta dos tipos de personas. El soberbio, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, confía en su propia fuerza, sabiduría o justicia. El justo, por su fe vivirá, depende completamente de Dios. El orgulloso espiritual es el mayor obstáculo para la fe verdadera. Los fariseos eran religiosos, orgullosos en su propia justicia. Así lo expresa Lucas 18, 9 al 14, cuando dice a unos que confiaban en quién, en sí mismos como justos, y menospreciaban a los demás. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Familia, la fe genuina reconoce que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es un rechazo a la autosuficiencia. Así lo proclama Romanos 7, 21 y 25, cuando Pablo, siendo el apóstol Pablo, muestra su humildad y su dependencia a Cristo en medio de su lucha con su viejo hombre. Dice el apóstol Pablo: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo: ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede salvar de este viejo hombre que atormenta mi vida? Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Y luego continúa, ahora pues, capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, para los que permanecen en Cristo, los que están cimentados en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que toda su intención, toda su manera de vivir está enfocada en las cosas de Dios. Pero hay una lucha en nosotros, pero está dependiendo de Dios en todo. En 2 Corintios lo expresa también Pablo de esta manera, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, es decir, dependiendo del Señor en todo momento. Hermanos, la fe que nos humilla para no exaltarnos. Pablo le está mostrando en Habacuc y hablando en Romanos capítulo 16 que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. La justicia de Dios se recibe por fe, no por obras. La fe genuina no es un logro humano, sino un don de Dios. Así lo expresa Pablo en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él dio preparado antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, esto elimina toda jactancia de hombre. Lo dice Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre que es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, ¿por qué sin las obras de la ley? Porque Cristo cumplió todas las obras de la ley perfectamente. Y en Él la hemos cumplido. Por eso vivimos es por fe en Jesucristo, en su obra redentora, en la persona de Jesús, en todo lo que ha hecho Dios por medio de Jesucristo. La fe que confía en la justicia ajena. La fe no es un mérito, sino la mano vacía que recibe la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan del publicano? Eso fue lo que hizo el publicano. La mano vacía. Está reconociendo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Necesitaba de su gracia. Y mire como lo dice Filipenses 3, 4 al 9. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que de Dios es por la fe. Pablo está reconociendo de que soltó todo lo que tenía y consideraba que era orgullo, justicia espiritual, como una bancarrota. Y fue a Cristo, donde lo encontró todo. Hermanos, nos gloriamos en Cristo, en nuestra espiritualidad. Como Habacuc debemos llegar a un punto de decir, aunque no entienda tus caminos, confío en ti. Así lo dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace los pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Hermano, la fe humilde acepta de que Dios sabe el cuándo y el cómo, incluso en el sufrimiento. La fe humilde descansa en las promesas de Dios, no en las circunstancias. El justo vive por fe, no por vista. Habacuc no recibió una solución inmediata, sino una promesa: el justo por su fe vivirá. Esto implica perseverancia, seguir confiando cuando el mundo parece derrumbarse. 2 Corintios 5, 6 al 7 nos dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. La fe humilde nos lleva a ser pacientes. Dios le dice a Habacuc, aunque tardare, espéralo. Así lo dice el versículo 3 del capítulo 2. Aunque la visión tardare por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá,
Aunque tardare, espérelo, porque sin duda vendrá y no tardará. La fe humilde no exige respuestas rápidas, mis hermanos y hermanas. Espera en el tiempo perfecto de Dios. El Salmo 27:14 dice, aguardará a Jehová, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La fe humilde se manifiesta en obediencia, mis hermanos. Una fe que confía, depende y espera en Dios y obedece a Dios. Así dice Santiago 2:16-17, hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Recordemos la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, en Génesis 22:4-5, cuando Abraham va a sacrificar obedientemente la orden que Dios le da de sacrificar a su hijo Isaac. Y dice el texto, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham y sus siervos, escuchen esto, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La obediencia a Abraham estaba cargada de una fe inquebrantable ante la provisión y el cuidado de Dios. Habacuc demostró su fe al final de su libro, alabando a Dios en medio del caos. La fe que agrada a Dios es esa fe humilde, paciente, dependiente, que dice, hágase tu voluntad, Dios, porque tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, aunque duela. Ese tiempo de espera nos lleva a morir a nosotros, a esperar pacientemente en Dios cómo nos está transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Hermanos, la fe humilde se alimenta de la palabra, escucha antes de exigir. Romanos 10:16-17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se fortalece en la debilidad, como Habacuc canta en la escasez. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos dice respecto a cuáles 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad se perfecciona la fe, la confianza en la gracia del Señor, en su obra redentora. Ya vuelve y lo dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte fruto en el olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Totalmente está hablando de insuficiencia, de escasez, pero él confía en el Señor. Y esta fe humilde transforma el carácter, produce paciencia. Como dice Santiago 1:3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguno. Esta fe humilde nos lleva a amar al prójimo, como dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. Para concluir, hermanos, la fe que agrada a Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Una fe humilde nos lleva a esperar y reconocer la grandeza y la majestad de Dios y confiar en Él. Hermano, no te apresures de sus logros, no presume tus logros. No exige a Dios como si fuera un derecho, la fe humilde. Descansa en que Él es bueno, aún en la oscuridad. ¿Estás viviendo por fe o por vista? Oh Dios, mis queridos hermanos y hermanas, te llama a confiar y nos llama, me incluyo allí. No en nuestras fuerzas, no en nuestra suficiencia, sino que digamos como Habacuc, aunque no hayan frutos, yo me gozaré en Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. ¿En qué área de tu vida necesitas reemplazar la autosuficiencia con fe humilde? ¿Cómo puedes mostrar esta fe en tus relaciones y adversidades? Dios bendice la fe que se arrodilla para recibir su gracia. Este es el devocional para el día de hoy, mi querida familia. Así iniciamos la semana
y vamos a ver los textos que tenemos para leer la Biblia en un año el día de hoy. Hoy nos corresponde para la Biblia en un año Salmo 10 al 12, Hechos capítulo 10, versículo 24 al 48. Dios les bendiga, mis hermanos.